Hola, vamos a continuar con el método de factores cuadráticos, mejor conocido como el método de Lean, y en esta ocasión vamos a implementarlo en una hoja de cálculo. Comenzaremos por ubicar el lugar donde vamos a escribir los coeficientes del polinomio. En este ejemplo vamos a utilizar un polinomio de grado 6, cuyos coeficientes hemos colocado en estas celdas de color azul como los valores de entrada. Con este formato podemos distinguirlos perfectamente. También tendremos como valores de entrada los valores de P y de Q y la iteración. Dibujaremos la casita de la división sintética doble y en estas celdas vamos a obtener los coeficientes del cociente y en estas otras dos las del residuo. Recordemos del video anterior la distribución que va a tener esta división sintética. Aquí tenemos a A6, A5, A4, tenemos a P, a Q, entonces aquí abajo tendremos a B4. Recuerden ustedes que B4 es la suma de la columna que está arriba, B3 es la suma de esta columna y así B2, B1, etc. Así que aquí podríamos utilizar este botón de autosuma y tendremos que B4 es el valor de A6. Ahora en esta celda viene el producto de P por B4. Vamos a ponerlo el valor de P, pero vamos a anclarlo en cuanto a la columna. En un momento más vamos a ver cuál va a ser la ventaja de hacer esto y multiplicamos por B4. En esta celda va vacía y aquí tenemos la suma. Como la suma ya la hicimos en esta celda, podemos recorrer la fórmula y tenemos el resultado. Sigamos con esta celda. Aquí tenemos P por B3. Es una fórmula similar a la que tenemos aquí. Entonces la recorro y vean, aquí es donde se ve la ventaja de haber anclado la columna. Mantiene el valor en C4, pero recorre, en lugar de multiplicar por D6, multiplica ahora por E6. Listo. En esta celda va el producto de Q por B4. Entonces vamos a hacer algo similar. Entonces es Q anclado de la columna por B4. Listo. Ahora recorremos esta celda que tiene la suma y ahí está. Ya que tenemos estas operaciones bien definidas, pues van a ser similares a todas las que faltan. Así que recorremos. Para que no se pierda el formato, vamos a elegir la opción de rellenar sin formato. Y no hemos perdido el dibujo de la casita. A estas celdas las voy a identificar con un color, con este, porque es el residuo. Y lo que estoy buscando es que estos valores sean 0. Dependiendo de los valores de P y de Q, que cambia el residuo. Por ejemplo, si pongo aquí 2 y menos 1, tengo este residuo. Si pongo un 0 y un 1, aquí ya el residuo es 0. El polinomio x cuadrada menos 0x menos 1 es un factor cuadrático del polinomio en cuestión. Aquí lo que necesitamos es establecer un método, porque atinarle, créanme que es muy difícil. Tenemos entonces ya nuestra división sintética doble. Vamos a copiarla y aquí vamos a tener la iteración 2. Evidentemente estos valores ya no son valores de entrada, así que les quito el formato y estos valores van a depender de los valores de entrada. Si yo cambio el valor de entrada, deben de cambiar también estos. Si aquí pongo 1, aquí aparece un 1. Si aquí pongo un 4, aquí cambia a 4. Y así. ¿Qué hay con los valores de P y de Q? Estos también van a cambiar. Ya no son valores de entrada, entonces vamos a cambiarles el formato. Ahí está. Recordemos del video anterior dos fórmulas. La primera de ellas, Q asterisco. Y esta va a ser igual a menos el valor de A0. ¿Dónde está A0? Pues está aquí. Y vamos a dividir entre B0. ¿Dónde está B0? Pues B0 está justo a un ladito de R. Listo. Y la otra fórmula es la que determina el valor de P. Es igual
aquí sí voy a tener que abrir paréntesis, menos A1, aquí tenemos A1, menos Q, aquí está Q, por B1, B1 está justo a un ladito de B0, dividimos entre B0. Ya tenemos el valor de P asterisco. Observen ustedes, empezamos en 1, 1, hacemos la división sintética y comienza a haber cambios en el residuo. Entonces copiamos, recuerden que vamos a dejar un renglón de espacio. Esta es la iteración 3, vamos a repetirlo hasta obtener la iteración 5. Observemos el residuo, algo cerca de 0, estos también un poco cerca, pero este por ejemplo ya se alejó mucho. 17.170 y 2.215 definitivamente se alejaron mucho, pero de repente se vuelven a aproximar, como que hay una especie de fluctuación aquí. Vamos a dividir la pantalla para que puedan observar lo que pasa. Podría yo seguir copiando y pegando iteraciones, pero no tiene caso, porque podemos hacer lo siguiente. Copiamos estos valores y los pegamos aquí, haciendo clic botón derecho, eligiendo el pegado de valores. Si solamente hacen el control V, causa ahí un problema. Aquí sale un menú auxiliar, le dan clic aquí y seleccionen pegar valores. Observen cómo el residuo ya se está aproximando a 0. Hagamos otra iteración más, una más, pues esto ya es prácticamente 0. Vean, esto es 0. Otra más. Y vemos por ejemplo que el valor de P tiende a 0, pues menos 9.5 por 10 a la menos 7 pues es 0. Y el valor de Q tiende a 1, que es lo que efectivamente nos da una división exacta. El residuo es 0. Vamos a continuar entonces. Es que una vez que hemos logrado el 0, tenemos que descubrir cuáles son las raíces. Lo que vamos a hacer ahora, dado el factor cuadrático, vamos a hallar las raíces. Con los valores de P y Q planteamos una ecuación cuadrática y la resolvemos con la fórmula general. Vamos a utilizar entonces para definir los valores de A, B y C. ¿Cuáles van a ser los valores de A? Pues el de A es 1. El valor de B va a ser menos P. Entonces aquí pongo menos el valor de P. El valor de C es menos Q. Entonces aquí pongo menos el valor de Q. Los valores de las raíces x1 y x2. Aquí voy a colocar la parte real, aquí el signo más, aquí la parte imaginaria y luego la i. Comencemos con la parte real. Aquí voy a tener que usar una condicional. Si el discriminante, recuerden que el discriminante es b cuadrada menos 4ac. Si el discriminante b cuadrada menos 4a por c es menor que 0, eso va a significar que hay raíces complejas. Y entonces solamente va a escribir el menos b entre 2a. Pero si el discriminante no es negativo, o sea es positivo, entonces va a calcular toda la expresión, pero con el signo más en la raíz. Aquí vamos a utilizar también una condicional. Esa condicional nos va a permitir escribir el signo más para dividir la parte real de la parte imaginaria. Y también tiene que ver con el discriminante. Si el discriminante es menor que 0, entonces hay raíces negativas, raíces complejas, y escribiremos el signo más. Si no es negativo el discriminante, no escribiremos nada. En este caso no se escribió nada porque el discriminante es positivo. Vamos ahora con la siguiente celda, que es la que corresponde a la parte imaginaria. Y aquí nuevamente tenemos que echar mano del discriminante. Si el discriminante es negativo, solamente va a escribir la raíz, pero antes la multiplica por el signo menos para que se pueda calcular. Porque recuerden que el discriminante es negativo. Entonces se multiplica por menos 1 y así ya se calcula su raíz, se divide entre 2a. Vamos a tomar una fórmula similar a la del signo más, pero ahora en lugar de escribir más, va a escribir la i en dado caso. Por ejemplo, si aquí tuviéramos un 0 y aquí tuviéramos un 1, tendríamos dos raíces. Tendríamos 0 en la parte real, 1 en la parte imaginaria y corresponde a la raíz i. Bueno, pero no es el caso, ¿verdad? Porque en B
Recuerden que b es menos p y c es menos el valor de q. Para la segunda raíz, pues en realidad tenemos una fórmula muy similar, pues podríamos decir que es el mismo valor de arriba cuando la raíz es compleja. Una fórmula muy parecida tiene que ver con el discriminante. Si son raíces complejas, nada más se escribe menos a entre menos b entre 2a. Si las raíces son reales, entonces se escribe toda esta expresión calculándola, pero ahora con el signo menos antepuesto a la raíz. Con el signo más tenemos algo similar también para la parte imaginaria. Ya no lo voy a explicar mucho porque pues es prácticamente lo mismo. Y aquí va con el valor de i. Y ya tenemos entonces la manera de determinar las raíces que corresponden al factor cuadrático. Se calculan a partir de los valores de p y de q. Lo copiamos y lo pegamos cuidando que esté a la misma altura, que si no, no funciona. Pegamos. Como las raíces se van modificando iteración tras iteración. 1.86 menos 1.17, 2.7 menos 0.9, 7 menos 1, luego 0 menos 1, y si copiamos y pegamos, vean, 0.95 menos 1, vuelvo a copiar y pegar, menos, 0.99 y menos 1, vean, las raíces ahora tienden a 1 y menos 1, que son las raíces correctas. Estamos encontrando entonces a partir de los valores de p y de q las raíces del polinomio. Ahora vamos a implementar los criterios para detener el método. Vamos a establecer el error absoluto y el error relativo. Aquí arriba vamos a poner lo que es la tolerancia. Para el error absoluto va a ser 0.001 o los valores que ustedes pongan. Por ejemplo, podemos poner 0.05. Para el error relativo podríamos decir que sea del 0.1%. Cuando el error cumpla con un valor menor a este, al determinado, pues entonces ya voy a elegir la raíz que salga en esa iteración. Pero ¿cómo voy a calcular el error? Hay varias formas de hacerlo, pero la que he encontrado más sencilla, más práctica, es calcular la norma de un par ordenado formado por los valores de p y de q. Voy a comenzar con 1 y 1. La norma es raíz de 2, porque recuerden que la norma se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada elemento. En este caso tenemos p y q como elementos. Entonces, eso es la norma. Vamos a calcular la norma en cada iteración. Simplemente copio y pego. Y el error entonces lo voy a calcular al comparar norma con norma. Al valor absoluto de la diferencia de la norma actual menos la anterior. Recuerden que el valor actual se toma como el verdadero, el valor anterior como el aproximado. En cuanto al error relativo, también lo calculamos como el valor absoluto, aquí abro doble paréntesis, de la diferencia del valor verdadero menos el valor aproximado, dividido entre el valor verdadero que es el de la interacción actual, y esto lo multiplico por 100. Entonces aquí tengo un error absoluto del 0.885 y un error relativo del 38%. Copiamos y pegamos en cada iteración. Aquí el error bajó de 38% a 26%. Vean que se incrementa y luego se incrementa más al 929%. Tal pareciera que no convergería. Sin embargo, ya vimos que sí va a converger. Vuelvo a copiar los valores, los pego acá. Vean, ahora el error bajó a 2.6%. Vuelvo a pegar. 0.36%, 0.06 y el absoluto prácticamente ya anda en 0. Pues ya tenemos entonces cómo calcular los errores a partir de las normas formadas por un par ordenado con los valores de p y q. Ahora, nos vamos a detener cuando se alcance un valor menor a la tolerancia definida. Por ejemplo, aquí en la segunda iteración todavía no se cumple ninguna de las dos, pero ¿en cuál iteración sí se cumplirá? No se ha cumplido, pero en la quinta iteración ya tenemos un valor menor que el que definimos como tolerancia. En cuanto al relativo, pues todavía no se cumple. Aquí todavía no se cumple. Y en una siguiente, aquí
ya se cumple. 0.06 es menor que 0.1, entonces ya podría yo tomar estos valores como los valores de las raíces buscadas. Para poder darnos cuenta de una manera práctica donde ya podemos detener el método, vamos a cambiar el formato de estas celdas. Va a cambiar cuando ya se cumpla la tolerancia. Para ello vamos a utilizar este botón de formato condicional. Le damos clic y sale un menú auxiliar y vamos a elegir donde dice nueva regla. Se va a abrir una ventana emergente y en esa ventana emergente vamos a elegir donde dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. La elijo dándole un clic y aparece un espacio. En ese espacio voy a escribir la fórmula dándole clic a la celda, pero quitándole el anclaje. Simplemente en este caso debe de decir es igual a K9 y tiene que ser menor que el valor de K1. K1 si va con todo su anclaje, tanto de renglón como de columna. Y ahora vamos a establecer el formato. ¿Cuál es el formato que vamos a elegir? El formato pues ya depende de cada quien. Yo en lo particular pues voy a elegir una letra negrita en color rojo y con un fondo de relleno de color verde para que sea congruente con el color verde que tengo aquí arriba. Vean cómo cambió porque pues ya .002 es menor que .05. Voy a copiar en cada una de las iteraciones. Vamos a hacer algo similar aquí. Entonces doy clic al botón de formato condicional. Sale o se despliega un menú donde voy a elegir nueva regla. Se abre una ventana emergente en donde voy a elegir utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Voy a dar clic en el espacio donde pongo la fórmula, hago clic en esta celda que es la que quiero cambiar, le quito el anclaje hasta dejar solamente L9, que es mi caso. Tiene que ser menor que la celda L1. Esta sí va anclada en columna y en renglón, así la dejamos. A continuación doy clic en el botón de formato y allí voy a elegir el relleno y la fuente, que para mí va a ser negrita en color rojo, y le doy aceptar. Aquí no cambió porque todavía no es cumplida la tolerancia, entonces copio y pego, vean, ahí ya cumplió, ¿no? Desde la iteración 4 ya tenemos .093 que es menor que .1. Y bien, pues ahí ya tenemos hecha nuestra hoja del método de los factores cuadráticos, o también conocida como el método de Lie. Listo. En el próximo video resolveremos un ejercicio.